Hola, buen día. Mi compañero Víctor Hugo y su servidora Carla Denis les vamos a presentar el tema trastornos hemodinámicos. Es importante tomar en cuenta que las alteraciones hemodinámicas son una causa importante de morbilidad y mortalidad en el ser humano. La salud de las células y los tejidos depende de la circulación de la sangre, ya que ésta aporta oxígeno y nutrientes y elimina los desechos generados por el metabolismo celular. En condiciones normales, conforme la sangre atraviesa los lechos capilares, las proteínas plasmáticas se retienen dentro de los vasos y se produce poco desplazamiento neto de agua y electrolitos hacia los tejidos. Este equilibrio puede ser alterado por diversos factores, por alteraciones de la función endotelial, por aumento de la presión vascular o bien por reducción del contenido de proteínas plasmáticas, y esto favorece el edema, el cual puede tener efectos mínimos o profundos. Como ya lo vimos, el edema es la acumulación de líquido intersticial dentro de los tejidos. El líquido extravascular también se puede acumular en las cavidades corporales y según la zona en la que se encuentre es como se le va a denominar. Por ejemplo, hidrotórax, hidropericardio, hidroperitoneo o bien ascitis. Es importante definir este término que es la hemostasia. La hemostasia es un proceso de coagulación de la sangre. Es un mecanismo que nos protege de pérdidas sanguíneas tras la lesión vascular. Cuando se tiene una hemostasia adecuada, se va a impedir el sangrado excesivo tras las lesiones vasculares. Sin embargo, si la hemostasia es inadecuada, entonces puede provocar una hemorragia. Y si esta es masiva y rápida, origina la hipotensión con shock y muerte. Una coagulación inadecuada, trombosis, o migración de los coágulos, llamada embolia, puede obstruir los vasos y ocasionar la muerte celular por isquemia. Muy bien, ahora vamos a comenzar con los primeros trastornos hemodinámicos, que son la hiperemia y la congestión. Ambos aluden al aumento de volumen de sangre de un tejido, sin embargo, los mecanismos de base van a ser distintos. Comenzamos con hiperemia. La hiperemia es un proceso activo. La dilatación arteriolar con aumento de flujo de entrada de sangre. En la hiperemia, los tejidos hiperémicos están más enrojecidos de lo habitual, como podemos ver en esta imagen, y esto es debido a la acumulación de sangre oxigenada. Por otro lado, la congestión es un proceso pasivo, secundario a la acción de un flujo de salida venoso de un tejido, y esto puede ser a nivel sistémico, tal como sucede en la insuficiencia cardíaca, o a nivel local, como consecuencia de una obstrucción venosa aislada. En ocasiones, los tejidos congestionados presentan cianosis, que es una coloración roja azulada, como podemos ver aquí. Y esto se debe a la acumulación de hemoglobina desoxigenada en la zona afectada. Es frecuente que mujeres obesas o multíparas, que son mujeres que ya tuvieron muchos partos, tengan varices, con venas grandes y lesiones purpúricas. En ocasiones sale líquido de la sangre, que es el plasma, y tienen hinchazón a nivel de los tobillos, lo que conocemos como edema. Y muchas veces lo comprueban apretándose con un dedo y si se les hace como un pequeño hundimiento, pues ahí es cuando se dan cuenta que pueden tener eso, el edema. Ese hundimiento se le llama fobia. También está la congestión crónica a largo plazo. La perfusión inadecuada de las células. Perfusión es una introducción lenta y continuada de la sangre en el organismo. ¿Okay? La perfusión inadecuada de las células y la hipoxia es una ausencia de oxígeno suficiente en los tejidos. La hipoxia mantenida puede causar la muerte de las células parenquimatosas y una fibrosis secundaria de los tejidos. También el aumento de las presiones intravasculares puede provocar edema.
Muy bien, el siguiente trastorno hemodinámico es la hemorragia. La hemorragia es una extravasación sanguínea, lo cual es el escape de sangre de los vasos sanguíneos y puede ser causada por la ruptura de vasos sanguíneos. El riesgo de hemorragia aumenta en diversos trastornos clínicos que se conocen en conjunto como diátesis hemorrágicas. La hemorragia se puede deber a diversos factores, tales como traumatismos, aterosclerosis o bien una erosión inflamatoria o neoplásica de un vaso. La hemorragia se clasifica en externa e interna. Una hemorragia interna es donde el sangrado se produce, pero queda oculto dentro del propio organismo. Y una hemorragia externa es donde el sangrado se produce hacia el exterior. Ok. Dentro de la hemorragia externa está la capilar, la venosa y la arterial. Y las hemorragias internas son las petequias, púrpura, equimosis y también hay hemorragias en cavidades corporales. Vamos a iniciar con las hemorragias externas. La primera es la hemorragia capilar. Esta solamente va a comprometer los vasos sanguíneos superficiales que irrigan la piel. Son hemorragias de poca cuantía, o sea, solamente va a haber muy poca salida de sangre. Y esto es debido al fino calibre de sus vasos. Son heridas muy comunes y pues son las menos peligrosas. También este tipo de hemorragia puede aparecer en los tejidos con congestión crónica. La siguiente es la hemorragia venosa. Esta se produce cuando se secciona una vena, entonces la sangre va a salir de forma continua y sin fuerza. La sangre es de color granate, es de un color rojo oscuro. La hemorragia arterial sucede cuando se secciona una arteria. Entonces la sangre va a salir a borbotones, va a salir a fuerza, coincidiendo con cada latido del corazón, y esta es de un color rojo brillante. La petequia. La petequia ya es parte de las hemorragias internas. La petequia es una hemorragia diminuta que va de 1 a 2 milímetros de diámetro. Se encuentra en la piel, en las mucosas o también en las serosas. Las petequias se pueden producir por diferentes mecanismos, como por ejemplo por rotura de pequeños capilares que llegan a la piel. También se pueden observar tras los accesos de tos y vómitos, especialmente en personas que tienen la piel más clara y que tienen fragilidad capilar. Hay diferentes causas eh, que producen la petequia, como el recuento bajo de plaquetas, defectos en la función plaquetaria, pérdida del soporte de la pared vascular. También otras causas que en sí no preocupan tanto es como la picadura de un insecto, algún pinchazo de aguja, quemaduras solares, un sobreesfuerzo, degeneración natural del cutis también puede aparecer en la cara o algún efecto secundario a fármacos. Y de las que sí preocupan son las reacciones alérgicas o intoxicaciones. También carencias de vitaminas como la vitamina C, la vitamina K o la vitamina B o falta de minerales como el calcio. También puede ser por escarlatina, que es una enfermedad bacteriana, puede ser por sarampión o por mononucleosis, que es una infección viral. Y también, como lo dije, puede ser por alteraciones sanguíneas. El siguiente tipo de hemorragia interna es la púrpura. Esta es una hemorragia algo más extensa, va de los 3 a los 5 milímetros. Es producida por la extravasación de matiz a la piel y o mucosas. Las causas. En ocasiones se debe a que los tejidos que subyacen la piel están atrofiados, lo que es muy frecuente en ancianos, en personas de la tercera edad, en zonas de la piel que están expuestas al sol, como los brazos y las piernas. Y en ese caso se llama púrpura senil. También puede ser causado por traumatismos, por vasculitis o por un aumento de la fragilidad vascular. La siguiente es la equimosis. Son hematomas subcutáneos más grandes, de 1 a 2 centímetros. Pues la verdad es que la mayoría estamos familiarizados con estos,
Coloquialmente se les conoce como moretones, moretón, moretes. En este caso, los eritrocitos extravasados se fagocitan y se degradan por los macrófagos. Los típicos cambios de color del hematoma se deben a la conversión enzimática de la hemoglobina, lo que le da un color como rojo azulado y se cambia a bilirrubina, que ya es cuando le da un color más verdoso, y al final hemosiderina, donde ya se ve de un color más pardo amarillento. El siguiente tipo de hemorragia interna es en cavidad corporal. Son hemorragias en las que la sangre se derrama en el interior de las cavidades del organismo y pueden ser causadas por cáncer, por cirrosis, pólipos de colon, complicaciones gástricas, hemofilia, leucemia que es cáncer en la sangre, aneurismas y otros trastornos vasculares, también por traumatismos. Y puede ser muy peligrosa porque pues muchas veces no nos damos cuenta de que está ocurriendo. La importancia clínica de cualquier hemorragia depende del volumen de sangre perdido y también de la velocidad de la misma. Una pérdida de hasta el 20% de la volemia o pérdida lenta, incluso más importante, pueden tener poca repercusión en adultos sanos, mientras que otras pérdidas más importantes pueden ocasionar shock hemorrágico, del cual se va a hablar más adelante. También la localización de la hemorragia tiene importancia. Por ejemplo, un sangrado que pudiera resultar inofensivo en algún tejido subcutáneo puede resultar mortal en el encéfalo. También una pérdida de sangre al exterior crónica o repetida suele ocasionar una anemia por la deficiencia del hierro como consecuencia de la pérdida de hierro con la hemoglobina. Y por el contrario, el hierro se recicla de forma eficiente a partir de los eritrocitos fagocitados, de forma que una hemorragia interna no produce deficiencia de esta sustancia, no va a haber esa descompensación del hierro. Bueno, ahora seguimos con el siguiente trastorno, que es la trombosis. La trombosis es la formación de un coágulo en el interior de un vaso sanguíneo. Bueno, cuando se hace un coágulo en un vaso sanguíneo, se llama trombo. Este trombo puede crecer progresivamente hasta el punto de tapar el vaso sanguíneo. Entonces, una vez que el trombo tapa el vaso sanguíneo, ya se le denomina trombosis. La aparición de trombos se suele relacionar con uno o más componentes de la tríada de Virchow, que son la lesión endotelial, alteraciones del flujo de la sangre y la hipercoagulabilidad. Vamos a iniciar con el primer factor, que es la lesión endotelial. El endotelio, en condiciones normales, tiene funciones específicas de gran importancia en la homeostasis. El endotelio activado interactúa con los sistemas de coagulación, de inflamación y de microcirculación. La lesión endotelial es una causa importante de la trombosis, sobre todo en corazón y en arterias, debido a que en ellos la elevada velocidad podría impedir la coagulación al evitar la adhesión de las plaquetas o diluir los factores de la coagulación. La pérdida franca del endotelio expone la matriz extracelular subendotelial, lo que va a permitir la adhesión plaquetaria. Va a liberar el factor tisular y reduce la producción local de prostaciclina y activadores del plasminógeno. Sin embargo, es importante recordar que no es necesaria la denudación o pérdida física del endotelio para contribuir a la formación de trombosis. Cualquier alteración en el equilibrio dinámico de los efectos antitrombóticos y protrombóticos del endotelio puede influir sobre la coagulación localmente. El endotelio disfuncional elabora una cantidad aumentada de factores procoagulantes, por ejemplo, moléculas de adhesión plaquetaria o factor tisular, y sintetiza menos cantidad de moléculas anticoagulantes, que pueden ser la trombomodulina o la prostaciclina. La lesión endotelial puede deberse a diversos factores, por ejemplo, la hipertensión, flujo turbulento de la sangre, productos bacterianos, lesiones por radiación,
alteraciones metabólicas como la homocistinuria y la hipercolesterolemia, o también por toxinas en el humo del tabaco. El siguiente factor son las alteraciones del flujo de la sangre. La turbulencia contribuye a la trombosis arterial y cardíaca porque produce lesión o disfunción endotelial. Este factor está como relacionado con el anterior, además de formar contracorrientes y focos locales de estasis. La estasis es la detención o el estancamiento de la progresión de la sangre. La estasis es un factor clave en el desarrollo de trombos venosos. La estasis y el flujo turbulento de sangre inducen la activación de las células endoteliales y aumentan la actividad procoagulante. La estasis permite que las plaquetas y los leucocitos entren en contacto con el endotelio cuando el flujo es lento. La estasis ralentiza la eliminación de los factores de la coagulación activados y dificulta la llegada a través del flujo de los inhibidores de los factores de coagulación. El siguiente factor es la hipercoagulabilidad. Este contribuye con menos frecuencia a la trombosis arterial o intracardíaca, pero es un factor de riesgo en la trombosis venosa. Se define de un modo laxo como cualquier alteración de las vías de coagulación que predispone a las personas afectadas a presentar trombosis. Y hay dos tipos de hipercoagulabilidad, que es la primaria y la secundaria. La primaria es hereditaria, puede verse por un desequilibrio genético o por deficiencia de inhibidores naturales, también por mutaciones, mientras que la secundaria es adquirida, es secundaria a enfermedades de base. La hipercoagulación secundaria aparece en muchas situaciones, puede ser por insuficiencia cardíaca o por traumatismos. Y la estasis y la lesión vascular son factores muy importantes para que se produzca la hipercoagulación secundaria. Puede presentarse en mujeres que emplean anticonceptivos orales, también en mujeres embarazadas por el hiperestrogenismo o en ancianos también por el aumento de la agregación plaquetaria y menor liberación de prostaciclina en el endotelio. También se puede deber a tabaquismo y obesidad, nada más que todavía no se conocen exactamente los motivos por los que aparecen personas que fuman y personas con obesidad.